Hola chicos, ¿qué tal? Empezamos un nuevo curso de una herramienta llamada Zapier. Es una herramienta que nos va a permitir automatizar procesos en nuestro trabajo diario. No os preocupéis si todavía no la conocéis, porque vamos a ver paso a paso para qué sirve. Zapier me gusta llamarla el pegamento de Internet, porque nos va a permitir llevar unos datos de cualquier herramienta a cualquier otra herramienta. Nos va a permitir hacer cosas tan interesantes como, por ejemplo, cada vez que tenemos un nuevo pedido, coger ese pedido y llevarnos los datos a un Google Drive, o nos va a permitir un montón de cosas como las que veis en pantalla. Por ejemplo, que si nos llega un nuevo mail, coger los ficheros adjuntos, enviarlos a Dropbox y mandar una alerta, en este caso a Slack. Es decir, que nos va a permitir hacer cosas muy interesantes. Zapier, esta herramienta que vamos a ver detalladamente cómo funciona, está basada en una serie de conceptos muy sencillos, y es el concepto principal de esta herramienta es el disparador o trigger, que lo que va a hacer es que cuando ocurra algo suceda otra cosa. Y como veremos, Zapier además nos permite tener multipasos, de ahí que en este ejemplo vemos que cuando sucede algo, en este caso que nos llega un nuevo mail, pasa una acción que es llevarse los ficheros adjuntos a Dropbox, y además pasa a otra acción que es avisar en un grupo de Slack con el nuevo fichero enviado a Dropbox. Como os digo, hay una barbaridad de cosas que podemos hacer, las vamos a ir viendo paso a paso, pero antes de adentrarnos en el curso vamos a ver otras herramientas que también haremos un curso más adelante. Aquí he creado un pequeño ejemplo del uso que le vamos a poder dar para explicar cuándo usar Zapier y cuándo usar otras herramientas. Como os digo, no os preocupéis si no queda muy claro en este primer vídeo, porque vamos a empezar a hacer ejemplos concretos en el vídeo siguiente. Pero fijaros, si queremos automatizar algo, lo primero que nos tendríamos que preguntar es cómo es esa automatización. Por poner un ejemplo, podría ser que cuando pase algo, hacer otra cosa. Recordar el ejemplo que acabamos de ver. Cuando nos llega un nuevo mail, coger los ficheros adjuntos si los tiene y enviarlos a Dropbox. Cuando nos llega un pedido a una página web, coger los datos de ese pedido y llevarlos, por ejemplo, a un Google Drive. Cuando cuando la automatización es de este proceso, lo que tenemos que plantearnos es si hacerla en Zapier, que es de lo que va este curso, o hacerlo con otra herramienta que se llama Integromat. La diferencia entre Zapier e Integromat es que Integromat nos va a permitir, además de hacer lo que hemos visto que nos hace Zapier, nos va a permitir también guardar datos para poder tratarlos. Como os digo, no os preocupéis por eso ahora, lo veremos más adelante. Lo importante es que sepamos que Zapier es una herramienta que existen otras parecidas, como es Integromat. Integromat puede hacer casi cualquier cosa que hace Zapier, con una salvedad. Zapier es una herramienta que está funcionando desde hace más tiempo, por lo que hay muchas más automatizaciones, funciona con mucho más programas. Integromat, por su lado, funciona muy bien, pero todavía no hay tantas integraciones como Zapier. La versión gratuita de Integromat es una versión que nos permite hacer más cosas que la versión gratuita de Zapier. En el caso de Zapier nos va a permitir hacer 100 tareas, y en cambio con Integromat nos va a permitir hacer 1000. Y además la versión de pago es más cara, la de Zapier, que la de Integromat. No por ello vamos a dejar de estudiarla, porque vamos a ver que es muy interesante usar Zapier, pero también es interesante saber que existen otras herramientas como son Integromat. Como estábamos comentando, hay varios tipos de automatización, pero en este caso lo que estoy revisando es estas dos: cuando pasa X a hacer Y, o cuando tratamos o trabajamos con importación de datos. Es decir, que además de querer que exista un disparador para que suceda otra cosa, vamos a poder trabajar con datos, tratar esos datos y luego poder hacer acciones con ellos. Por lo que cuando tratamos con importación de datos o tratamos con varias fuentes de información, lo que vamos a pensar es si usar Integromat, que lo hace como acabamos de hablar, o con otra página que se llama Parábola, que es una herramienta muy interesante para hacer un montón de modificaciones de los datos importados, que también nos puede ayudar un montón. Pero, como os digo, en este primer vídeo quiero solo que sepáis que existen estas diferentes herramientas, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la primera de ellas, que vais a ver que es muy interesante. Seguramente es la más sencilla de todas, es la que tiene una usabilidad más interesante, pero también es verdad que de momento es una de las herramientas más caras de estas tres. Espero que os guste el vídeo, vamos a verla.